Buenas noches, estimados hermanos. Gracias a Dios por esta bendición de poder volver a vernos a través de este medio y considerar lo que la palabra de Dios nos enseña o tiene para nosotros. Recordemos que los jueves tratamos de reunirnos para orar y previo a este mensaje hemos tenido una reunión de oración donde externamos nuestras peticiones, nuestras gratitudes, aquellas necesidades de la obra, y Dios en su bondad tarde o temprano responderá a cada una de ellas conforme a su gracia. No dejemos de orar porque es lo que deberíamos estar haciendo los creyentes en cualquier momento y ante cualquier circunstancia. Pero de todas formas vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos dice para esta noche, y estoy agradecido porque seguramente está usted en su hogar junto con su familia para escuchar esta meditación de esta noche. Voy a pedirles que inclinen sus rostros, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre, muchísimas gracias te damos en esta hora de la noche. Gracias por tu gran misericordia, por tu amor y por el perdón que tú nos das. Pero sobre todo, Señor, por darnos la conciencia de que hay un Dios en los cielos que nos ama, que nos perdona, que tiene misericordia de nosotros y al cual podemos voltear a ver y acudir en los momentos de dificultad, en los momentos de gozo y ante cualquier circunstancia de la vida. Queremos ponernos en tus manos en esta noche, Señor, rogándote que tu palabra hable a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos ayude para aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Todos los seres humanos tenemos maneras de reaccionar ante las circunstancias de la vida, pero por lo menos hay tres reacciones que podemos enumerar, ante las cuales cualquiera de nosotros puede verse inmerso. Y estas tres formas, pues, dan evidencia de lo que Dios es para nosotros o de lo que nosotros somos para Dios. Y una de ellas es que cuando viene alguna circunstancia en nuestra vida, podemos reaccionar de manera positiva. No quiere decir que no se medite, que no se analice, sino que después de haber hecho esto se encuentra siempre el lado positivo de las cosas que nos suceden. Muy pocas veces reaccionamos nosotros de manera positiva. La segunda forma tal vez puede ser el hecho de que podemos reaccionar con aceptación por las cosas que nos suceden, pero con el pensamiento de que si pudiéramos cambiar aquella circunstancia, estaríamos sumamente felices. Y una más que podemos considerar es el hecho de que a veces podemos reaccionar ante cualquier circunstancia con lo que yo llamaría con resignación, sabiendo que dentro de todo hay un bien mayor para nosotros. Cualquiera de estas formas puede estar presente en nuestra vida y pueden haber más y las podemos conceptuar de diferentes maneras. Pero rara vez los creyentes en la vida cristiana reaccionamos como deberíamos reaccionar. A veces pensamos que nos conocemos perfectamente bien, pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos a una circunstancia X, nuestra reacción a veces no concibimos el por qué tuvimos esa reacción. Y es importante que nosotros podamos considerar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que somos para el Señor y a la luz de lo que Dios es para nosotros. Le he titulado a este mensaje de esta noche, Deleítate en Jehová. Y he tomado el pasaje del Salmo 37, un salmo muy hermoso, como todos los salmos indudablemente, que en sus versículos 4 y 5 dice de esta manera:
Salmos capítulo 37, versículo 4 y 5. Dice de esta manera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y agrega en el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Estas dos expresiones tan importantes en estos dos versículos, aunque todo el Salmo, una vez que uno lo ha leído, expresa la plena confianza de David, a quien se le atribuye este Salmo, de esa confianza que él tenía en Dios ante las diversas circunstancias por las que enfrentaba o pasaba en su vida. De tal manera que podemos plantearnos algo muy sencillo para nosotros. La delicia de una fe viva es Dios. La delicia de una fe viva es Dios. Eso debe ser el hecho de lo que debemos nosotros considerar para deleitarnos como creyentes. Dios debe ser nuestra delicia. ¿Qué verdades encontramos en este versículo, en estos versículos que nos ayuden a considerar este planteamiento? Podemos entresacar de estos dos versículos, aunque tocaremos el Salmo, todo el Salmo, dos pensamientos o dos verdades, como quisieran considerarla, que nos apuntan en dónde y el por qué debemos deleitarnos en Dios. El salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Y el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino. De tal forma que el primer pensamiento lo podemos conceptuar de la siguiente manera: el objeto de nuestro deleite, es decir, aquella fuente o aquella forma o aquel personaje en el que está nuestro deleite. Y dice el salmista que debe ser en Jehová. La exhortación que encontramos en estos versículos, deleítate en Jehová y encomienda a Jehová tu camino, quizás nos pudiera llevar a preguntarnos: ¿cómo podríamos deleitarnos y encomendar nuestro camino a Jehová si las cosas de esta vida parecen ser completamente contrarias a lo que nosotros esperamos? Pues el que tiene un micrófono o está detrás de un micrófono parece tener el don de ser el más capaz. El que tiene el poder de escribir y publicar en los medios masivos de información parece ser el que tiene la verdad. O aquel que comunica parece ser el que tiene el poder. Es verdad que a veces así parece. Pero cuando uno lee este salmo como creyentes, como hijos de Dios, se puede observar que las exhortaciones, que los escuchas, que usted y yo, los lectores de este salmo, deberíamos considerar y que deberíamos poner por obras, son tan puntuales que no podemos hacerlas a un lado. Estas exhortaciones parecieran ser una especie de catálogo de lo que deberíamos hacer y de lo que no deberíamos hacer. Entre estas cosas pudiéramos resaltar las cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, fíjense lo que dice el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esto es lo que el salmista dice: no hagas esto, tú no debes hacer esto. En realidad, paciencia en nuestro tiempo, paciencia ante todas las circunstancias que nos rodean, eso parece ser muy difícil. Pero Dios, a través de David, nos dice: no te impacientes a causa de los malignos. Luego, versículo 7, dice en su segunda parte:
no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Noten lo que dicen estas exhortaciones de lo que no debemos hacer. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Pareciera ser que nuestro corazón y nuestra mente se enardece por el accionar de otros. Nuestras emociones son movidas cuando vemos que aquellos que no aman a Dios parecen estar perfectamente bien. Pero el salmista dice, no te alteres con motivo. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No hagas como ellos hacen. Y el versículo 27 dice allí la palabra de Dios. Apártate del mal y haz el bien. Por eso parece ser que es como un catálogo que nos dice lo que no deberíamos hacer, pero nos señala lo que sí deberíamos hacer. Estas exhortaciones apuntan al hecho, hermanos, de que nuestra vida y fe sean afectadas por aquellas acciones de quienes no conocen al Señor y quienes al parecer no les preocupa absolutamente nada. A pesar de no querer nada con Dios. Si notamos este salmo y si lo fuéramos leyendo paso a paso, tarea que les voy a dejar, la palabra Jehová o el nombre de Jehová aparece 15 veces. Una vez aparece Dios y otra vez el Señor. 15 veces. De tal manera que Él es el centro, Él es el objeto de nuestra confianza, de nuestra fe, que a pesar de las circunstancias que puedan rodearnos o que podemos experimentar, aún y cuando nuestros ojos nos parezcan no favorables o consoladoras, Dios debe ser el objeto de nuestra fe y de nuestra confianza. Por ejemplo, algunas de las cosas que sí deberíamos hacer, dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Esto sí deberíamos hacerlo. Confía en Jehová y haz el bien. Versículo 4 que ya leímos y versículo 5, deleítate a sí mismo en Jehová. Y en el 5, encomienda a Jehová tu camino. Versículo 7, primera parte, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y noten el versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino. Una vez más encontramos exhortaciones que sí deberíamos hacer y que las hacía un hombre cuyas experiencias de la vida, o que la estaba diciendo un hombre cuyas experiencias de la vida parecen haberlo refinado en su carácter y lo habían hecho voltear hacia Dios a cada momento. Porque parecerían y sonarían muy bonito y muy adecuados. ¿Pero acaso se podrá? Bueno, quien lo estaba diciendo fue un hombre que experimentó muchas circunstancias en su vida y que su confianza siempre estuvo en Dios y que se ganó el título de parte de Dios como un siervo conforme al corazón de Dios. En el primer libro de Samuel, el capítulo 2, los versículos 31 al 36, dicen estas palabras. Voy a leerlo. Si quieren buscarlo, les doy unos segundos para que lo busquen. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 31 al 36. Dice la palabra de Dios allí. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa.
Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de la casa morirán en la edad, de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Seguramente ya sabe de quién está hablando aquí. Del sacerdote Elí. Acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dios le estaba dando una sentencia tremenda y aterradora al sacerdote Elí. Si ustedes recuerdan, era un hombre que servía a Dios, pero permitía que sus hijos y el pueblo hicieran desorden delante de Dios, que menospreciaran y que pisotearan el nombre de Jehová. Y Dios dice: ¿sabes una cosa? Voy a hacer esto. Ninguno de tu casa volverá a servir, y el que quedare va a andar mendigando pan. Por eso, cuando leemos este salmo, hermanos, el que está diciendo: confía en Dios, deleítate en Dios, encomienda tu camino a Jehová, guarda silencio delante de Dios y espera en Él, era un hombre que había experimentado plenamente ese fervor de deleitarse en Dios. Por eso en el versículo 25 él dice estas palabras: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué Dios tiene que aconsejarnos esto? ¿Por qué Dios tiene que usar a David para escribir estas palabras y que hoy las tengamos plasmadas en este santo libro? Porque a veces nosotros nos impacientamos. Porque a veces nosotros sentimos tal vez envidia. Porque a veces nosotros no sabemos esperar en Dios. No queremos guardar silencio delante de Dios. Nos desesperamos, nos enojamos. Incluso tal vez hasta podríamos blasfemar el nombre de Dios. Por eso David dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. El hombre que lo estaba diciendo era un hombre que había experimentado esa cercanía con Dios, ese deleite con Dios. Un hombre que cuando iba a hacer algo hablaba con Dios y le decía: Dios, ¿quieres que vaya allá? Y si Dios le decía ve, él iba. Y si Dios le decía espérate, él se esperaba. No era un hombre que estaba hablando al aire. No era un hombre que estaba diciendo algo teórico, era un hombre que estaba derramando su experiencia y aconsejando a la posteridad. Qué tremendas palabras de David, y qué palabras tan interesantes. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Detente un momento aquí, hermano, y piensa. ¿Alguna vez te ha faltado la bondad de Dios en tu vida? ¿Alguna vez te ha faltado la misericordia de Dios en tu familia? ¿Alguna vez has dejado de recibir el amor y el perdón de Dios? Serías mentiroso y yo mentiría si dijéramos que Dios nos ha fallado. La bondad de Dios siempre ha estado allí presente. Por eso las exhortaciones de la palabra de Dios son dignas de tomarlas en cuenta. Confía, deleítate, encomienda, guarda, espera en Jehová, dice el salmista. Es verdad que muchas de las circunstancias que vienen a nuestra vida
pudieran eventualmente amargar nuestra existencia, pudieran hacernos desesperar completamente, causar tristeza, sentirnos descobijados de la ayuda de Dios. Pero la finura, la dulzura, diría yo, y la profundidad de la palabra escrita es como un bálsamo, hermanos, para nuestra dolencia. Porque siendo honestos, Dios nunca nos ha fallado al brindarnos su amor. Dios nunca nos ha fallado al tendernos su mano. Su provisión siempre ha estado de nuestra parte. De allí que las palabras del salmista son importantes. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa provisión, esa ayuda, esa misericordia llegan en los momentos más agobiantes de nuestra vida. Su infinita bondad nos ayuda siempre. Por eso dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. De estas últimas expresiones podemos extraer entonces nuestro segundo pensamiento, las formas de nuestro deleite. Existen muchas cosas generales por las que los creyentes podemos gozarnos en el Señor. Por ejemplo, cuando recordamos esa bondad precisamente, eso nos puede dar deleite. Cuando recordamos ese amor que Dios nos hace experimentar a diario, cuando recordamos esa paciencia que el Señor ha tenido para con nosotros, nos hace sentir deleite en el Señor. Cuando vemos manifiesto su poder, a Él le place compartir esto con nosotros. Y eso nos hace alegrarnos de un Dios maravilloso, de un Padre celestial, de un Dios que se complace en darnos su bondad y colmarnos de bendiciones. Pero también podemos puntualizar que hay cosas que podemos experimentar el deleite y la confianza en el Señor, como dice el salmista aquí en el versículo 4 y 5, a través de mantener una vida de oración. Noten lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué palabras tan sencillas, pero creo que son palabras muy profundas, muy puntuales, muy adecuadas de considerar. Si yo me deleito entonces en Jehová, esa es la fórmula que vemos aquí, sin importar la circunstancia en la que yo me encuentre, mis necesidades serán suplidas de acuerdo al propósito y voluntad de Dios. Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué palabras tan importantes, porque hablan del hecho de depositar nuestra confianza en Dios, de dejar nuestra carga en Él. Deleitarse significa experimentar un gran placer y una gran satisfacción en la presencia de algo o de alguien. ¿Y qué mejor placer que sea el hecho de estar postrado delante de Dios? Y no me refiero a la posición del cuerpo, me refiero a la posición de nuestro corazón, a la actitud de nuestro corazón delante de Dios. El Evangelio de Lucas es el único evangelio que narra muchas veces, 10 veces, en la que encontramos al Señor Jesucristo orando. Lucas dice que el Señor oró cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y ahí la Biblia dice en el capítulo 3, versículo 21, y orando, hablando del Señor, el cielo se abrió. Seguramente daba gracias a Dios el Señor. Otra ocasión, Lucas registra en el capítulo 5, versículo 15 y 16. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Días después de un día que él había hecho muchas obras de sanidad, él se apartaba a lugares desiertos, dice la palabra de Dios, y oraba. Oró, dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 12 y 13,
antes de elegir a los apóstoles, pasó la noche orando, dice el versículo 12, y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Era una decisión muy importante y el Señor oró. Oró también, según el capítulo 9, versículo 18, cuando les habló de su la primera predicción que Lucas registra de su muerte. Y dice la Biblia allí, mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Estaban en el área de Cesarea de Filipos. Y el Señor los lleva al punto de que ellos pudieran experimentar y preguntarse y responder. No lo que la gente decía, sino lo que ellos pensaban. Pero la Biblia dice que previo a eso el Señor estaba orando aparte. Oró también según el mismo capítulo 9, versículo 28 y 29. En la transfiguración. Dice la Biblia, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, dice la Biblia, y en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Oró también, según el capítulo 10, cuando envió a aquellos 70 a predicar y aquellos volvieron con gozo de ver cómo, aún dice, los demonios se sujetaban. Oró incluso en aquella ocasión, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando sus discípulos lo estaban viendo orar, y uno de ellos le dijo, enséñanos a orar. Oró también en aquel momento angustiante en el huerto de Getsemaní, cuando la Biblia dice que las gotas de sudor que caían eran como gotas de sangre. Y saben, finalmente, Lucas registra una última oración. Pendiendo de la cruz, el Señor dijo estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente, dijo estas palabras en los versículos 44 al 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué bonita enseñanza, hermanos. Desde el momento en que él fue bautizado por Juan el Bautista, él estaba orando. Pero aún pendiendo de la cruz, a punto de morir, él seguía orando. Qué gran lección para nosotros, que a veces nos cansamos de orar, que a veces nuestras oraciones son incluso mecánicas, sin sentido. Aprendamos de lo que la experiencia del Señor Jesucristo nos marca. Y de lo que el salmista nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso vemos que una manera de deleitarnos tiene que ser manteniendo una vida de oración, pero deleitarnos en serio. Es una de los recursos, quizás a nivel congregacional, menos socorrido o menos concurrido, pudiéramos decir. Pero aun y cuando no pudiera hacerlo, usted y yo tenemos el deber de deleitarnos en Dios, manteniendo una vida de oración. Si bien es cierto que muchas cosas podrían causarnos placer, como por ejemplo el dinero, a quien no le gusta tener dinero, una buena posición social incluso, o bienes materiales. Sin embargo, hermanos, es en Dios donde los creyentes encontramos toda clase de satisfacción, toda clase de deleite, toda clase de delicias. Deleitarnos en Jehová sería aprender a vivir por encima de las circunstancias y decir como Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que la mayoría de nosotros
recordaría aquel episodio de la vida de Isaac y Rebeca. Cuando Isaac recibió a Rebeca como su mujer, y la Biblia dice que era estéril. Isaac tenía 40 años de edad y oró, dice la Biblia, por su esposa. Y cuando él tenía 60 años, la Biblia dice que su esposa Rebeca dio a luz. Y no solo uno, dos. Dios respondió a su oración. Dios se deleitó en su oración. Pero si notamos, 40 años tenía Isaac. Y a los 60 años Dios respondió. 20 años orando, seguramente. 20 años anhelando que Dios respondiera y finalmente Dios respondió. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Esto fue lo que hizo Isaac y Rebeca. Y es lo que cada creyente debe hacer cuando se deleita en Dios. Otra forma de deleitarnos en Jehová, como expresa el salmista o recomienda el salmista, es como dice el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y aquí podemos desprender que una manera de deleitarnos en Dios es aceptando su voluntad en nuestra vida. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él hará. Es muy probable que si nos preguntamos si de verdad nos deleitamos aceptando la voluntad de Dios, con toda sinceridad tendríamos que responder que a veces nos cuesta trabajo asimilar la voluntad de Dios para nuestras vidas, sobre todo en las circunstancias que parecen ser adversas a nosotros, sobre todo en aquellos momentos cuando nos toca el hecho de experimentar algo que no esperábamos, o de recibir aquello que no estábamos pidiendo porque queríamos algo más o algo distinto. Todos los creyentes quisiéramos que nuestra vida marchara sin complicaciones, que marchara sin desajustes, sin mortificaciones. Cuando nuestra expectativa de vida choca con la expectativa de Dios, no tan fácil nos regocijamos, no tan fácil nos deleitamos. Sin embargo, el salmista dice que nuestro deleite debe estar en Dios. En otras palabras, debe estar en lo que Él determine para nosotros. La gran mayoría de nosotros como creyentes pudiéramos deleitarnos incluso en el servicio, y qué bueno cuando nos deleitamos en servirle al Señor. Quizás otros nos deleitamos cuando adoramos al Señor con nuestros talentos, con nuestros dones, quizás con nuestros diezmos u ofrenda. Bueno, espero que todos nos deleitemos con dar nuestros diezmos y ofrendas y adorar al Señor de esta manera. Pero cuando se trata de aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cosa parece ser muy distinta, parece cambiar. En realidad, hermanos, hay ocasiones y hay eventos en nuestras vidas que nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero también agrega: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La pregunta que tenemos que plantearnos es la siguiente, o las preguntas que tenemos que plantearnos: ¿qué tanto se deleita en la oración hacia Dios? ¿Qué tanto se deleita aceptando la voluntad de Dios para su vida? Hermanos, el resultado de deleitarnos en el Señor es que Él contestará conforme a sus propósitos nuestras oraciones. Mientras esperamos esa respuesta tan ansiada a nuestra oración, debemos deleitarnos de platicar con Él. Debemos deleitarnos de tener la seguridad de que Dios tiene todo bajo su control y que Él nos dará realmente lo que es para nuestro bien. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando tú lo hagas, dice el salmista,
podrás experimentar lo que yo experimenté, dice David. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué bonito. Pero para ello necesitamos deleitarnos en Dios. Que Dios obre en nuestras vidas y nos ayude a nosotros, como padres, como madre, como hijos, como creyentes, a deleitarnos en Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno, muchísimas gracias te damos en esta hora. Tú conoces perfectamente nuestro corazón. Conoces perfectamente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. De ti no escapa nada de nuestro ser. Y tú sabes, Señor, en dónde verdaderamente está nuestro deleite. A ti no podemos engañarte. Pero ayúdanos para que nuestro deleite verdaderamente esté en ti. Cuando hablamos contigo a través de la oración. Que sea una delicia platicar contigo, oh Dios. Y que cuando tú respondas nuestras oraciones, nos deleitemos en tu voluntad expresada para nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, mis estimados hermanos. Les mando un fuerte abrazo.